En el libro de Efesios, el versículo 12 afirma: «Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los gobernantes y potestades, contra los gobernantes de este mundo tenebroso, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales». En medio de este conflicto invisible, el Señor no nos ha abandonado, sino que nos ha proporcionado el apoyo y la orientación necesarios. Él nos ha concedido el arma más poderosa, su palabra. Como una hoja afilada, corta las partes más profundas de la persona, alcanzando el alma, el espíritu, las articulaciones y la médula, pudiendo incluso comprender los pensamientos e intenciones del corazón. Hebreos 4, 12. Esta es una verdad que los que pertenecen a las tinieblas son plenamente conscientes y temen mucho. Cuando enfrentó la tentación en el desierto, Jesús no recurrió al uso de sus poderes divinos para confrontar al enemigo, sino que confió en el poder de sus palabras. En cada ocasión de oscuridad, Cristo respondía: «Está escrito», Mateo 4, 1-11. Este ejemplo nos enseña una lección fundamental. La palabra pronunciada con convicción es nuestra principal defensa contra los asaltos del mal. El primer versículo del pasaje es del libro de Efesios, específicamente el versículo 6, 17, que habla sobre la espada del Espíritu. Además, toma el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 17. Este versículo, aparentemente simple en las Escrituras, contiene una de las verdades más profundas sobre la guerra espiritual. Pablo, movido por la inspiración de Dios, nos equipa con el arma más potente del arsenal del guerrero espiritual, la palabra de Dios. Cuando analizamos cuidadosamente el texto original griego, descubrimos algo verdaderamente cautivador. El término usado para palabra en este versículo es rema, no logos. Logos abarca la totalidad de la palabra de Dios, mientras que rema significa la palabra específica, viva y activa, para un momento determinado. Es la palabra divina que cobra vida a través de la orientación del Espíritu Santo, adaptada para lidiar con una circunstancia específica. Jesús presentó la aplicación de la palabra rema cuando fue tentado en el desierto. En respuesta a cada ataque enemigo, él recitaba un verso perfectamente adecuado para ese momento específico. No se trataba de versículos arbitrarios, sino de palabras cuidadosamente escogidas, bendecidas por el Espíritu, que contrarrestaban eficazmente las tácticas del adversario. La analogía de la espada no fue una selección aleatoria. En tiempos antiguos, el gladio romano, una espada corta usada por los soldados, era un arma de alta precisión. A diferencia de otras armas más pesadas, permitía movimientos rápidos y precisos, siendo igualmente eficaz tanto para fines ofensivos como defensivos. De la misma manera, la palabra de Dios sirve como herramienta para la precisión espiritual. El autor de Hebreos expande aún más este entendimiento al declarar que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las articulaciones y las médulas, y es apta para discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Hebreos 4, 12. Esta descripción destaca la capacidad de la palabra para distinguir entre lo espiritual y el alma, mostrando su profundo impacto. En los conflictos espirituales que encontramos, esta distinción es de extrema importancia. Frecuentemente, el adversario combina información genuina con falsedades, confunde los sentimientos con la orientación espiritual y disfraza sus planes con la fachada de la santidad. La palabra, similar a una espada del espíritu, corta esta confusión, revelando lo que es auténtico y lo que es engañoso. Cuando los primeros cristianos enfrentaron persecuciones y obstáculos, su principal defensa fue el poder de sus palabras. En Hechos 4, cuando Pedro y Juan estaban en peligro, la Iglesia no recurrió a la violencia o a tácticas humanas, sino que en cambio se reunió en oración, proclamando las Escrituras. El resultado fue un poder sobrenatural. Después de orar,
El lugar donde estaban reunidos tembló. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaron con valentía la palabra de Dios. Hechos 4:31. Este aspecto del liderazgo espiritual no se limitó a la iglesia primitiva. A lo largo de la historia, los individuos de fe han reconocido el profundo impacto de la palabra proclamada en sus creencias. Martín Lutero, enfrentando las fuerzas de las tinieblas que distorsionaron el Evangelio, encontró su fuerza en la palabra. Eine feste Burg ist unser Gott. Un castillo fuerte es nuestro Dios. Su himno más famoso es un testimonio del poder protector y libertador de las Escrituras. En la guerra espiritual contemporánea, es crucial comprender que la potencia de la palabra no ha disminuido. Las tácticas del enemigo pueden haber evolucionado, pero la fuerza de la palabra permanece inalterada. Cuando nos enfrentamos a ataques a nuestro bienestar mental, a nuestros seres queridos, a nuestra salud física o a nuestra estabilidad financiera, la palabra continúa siendo nuestra defensa más poderosa. La clave para dominar esta espada está en desarrollar la habilidad de manejarla con precisión y delicadeza. De la misma manera que un soldado romano dedicó años de entrenamiento para perfeccionar el uso del gladio, debemos familiarizarnos íntimamente con la palabra. Simplemente conocerla superficialmente o memorizarla mecánicamente no es suficiente. Debemos permitir que ella esté arraigada en nuestro espíritu por el Espíritu Divino. En tiempos de opresión espiritual, la palabra debe venir naturalmente de dentro de nosotros. Jesús nos aseguró que el Espíritu Santo nos recordaría constantemente todas las enseñanzas que Él transmitió. Juan 14:26. Esta promesa se cumple de manera única en momentos de lucha espiritual, cuando el Espíritu recuerda el versículo exacto necesario para esa situación específica. La fuerza de este primer versículo reside en su capacidad de combinar el poder de las palabras con la unción espiritual. No es solo el conocimiento teórico, sino palabras cargadas de espiritualidad que se convierten en una herramienta poderosa en la lucha contra el mal. El adversario puede intentar desafiar nuestras creencias teológicas, pero no puede escapar al poder de la palabra proclamada con autoridad espiritual. Cuando Jesús encontraba demonios, a menudo una sola palabra era suficiente para vencerlos. Estas no eran oraciones largas o ceremonias elaboradas, sino la declaración directa de la palabra con convicción que llevaba a los espíritus malignos a un estado de miedo y retroceso. En momentos de condenación, miedo o duda, la palabra proclamada en la fe tiene el poder de liberarnos de esas cadenas. Además, sirve como una herramienta de intercesión, capacitándonos para involucrarnos en la guerra espiritual en nombre de otros. Segundo versículo, Apocalipsis 12:11. Porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautiva toda mente a la obediencia de Cristo. En la progresión de nuestra revelación de los versículos que hacen temblar a las tinieblas, llegamos a un pasaje que expone la verdadera naturaleza de nuestras batallas espirituales. Pablo, escribiendo a los Corintios, revela una dimensión de guerra espiritual que trasciende lo visible y entra en el reino de los pensamientos y las fuerzas mentales. Este texto desmascara una de las principales estrategias del enemigo: construir fortalezas en la mente. Estas no son estructuras físicas, sino sistemas de pensamiento, paradigmas y mentiras que permanecen como muros contra el conocimiento de Dios. Son construcciones mentales y emocionales que el oponente construye metódicamente a lo largo del tiempo. El apóstol USA, terminología militar con precisión intencional. La palabra fortaleza en griego se refiere a una ciudadela fortificada, un lugar de extrema resistencia. En las guerras antiguas, una fortaleza bien construida podía resistir largos asedios y ataques constantes. De la misma manera, las fortalezas mentales y emocionales pueden resistir años de predicación, consejería y oración, a menos que sean enfrentadas con las armas correctas.
Estas armas, enfatiza Pablo, no son carnales. Las estrategias humanas, la fuerza de voluntad, la educación secular o las técnicas psicológicas, aunque pueden tener su valor, no son suficientes para derribar fortalezas espirituales. Las armas que Dios nos provee operan en un nivel más profundo, alcanzando la raíz de los sistemas de pensamiento que se oponen a la verdad. El texto revela un proceso progresivo de liberación. Primero, las fortalezas son identificadas y destruidas. Luego, los consejos o argumentos son desmontados. La palabra griega para consejos sugiere razonamientos elaborados, teorías y filosofías que se presentan como verdad, pero se oponen al conocimiento genuino de Dios. La arrogancia mencionada se refiere a todo tipo de orgullo intelectual y espiritual que se opone al conocimiento de Dios. Es interesante notar que muchas veces las fortalezas más fuertes no se construyen sobre la ignorancia, sino sobre el conocimiento distorsionado y el orgullo espiritual. El fariseísmo en tiempos de Jesús es un ejemplo claro de este tipo de arrogancia. El objetivo final de este proceso de guerra espiritual no es solo destruir, sino conquistar, llevar cautivo todo entendimiento a la obediencia de Cristo. Esta es una imagen poderosa de restauración y transformación. Así como los prisioneros de guerra fueron llevados cautivos, nuestros pensamientos deben ser capturados y redirigidos hacia la obediencia a Cristo. La eficacia de estas armas espirituales se manifiesta en su capacidad de operar en múltiples niveles. No solo confrontan mentiras individuales, sino sistemas enteros de pensamiento. No solo corrigen comportamientos externos, sino que también transforman los patrones de pensamiento que los producen. No solo ofrecen alivio temporal, sino que también establecen liberación permanente. El cuarto versículo de Isaías 54, 17, es una parte significativa del texto bíblico. Toda arma forjada contra ti no prosperará, y toda lengua que se levante contra ti en juicio, la condenarás. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justicia viene de mí, dice el Señor. Esta declaración profética, transmitida a través de Isaías, simboliza una de las garantías más poderosas de defensa divina en las Escrituras. El contexto de este versículo es particularmente significativo. Surge justo después de la profecía mesiánica de Isaías 53, que describe el sacrificio redentor del siervo sufriente. Esta secuencia no es mera coincidencia, pues la protección prometida está arraigada en la obra redentora de Cristo. El texto comienza con una declaración absoluta: toda arma forjada contra ti no prosperará. La palabra forjada en hebreo sugiere algo preparado metódicamente, planeado con anticipación. Esto indica que el enemigo frecuentemente emplea planes intrincados, preparando meticulosamente su arsenal con anticipación. Sin embargo, la garantía divina es que ninguna de estas armas será capaz de proporcionar una victoria duradera contra el pueblo de Dios. Esa protección se extiende más allá del dominio físico, abarcando también el dominio de las palabras y las acusaciones. Toda lengua que se levante contra ti en juicio, la condenarás. En un mundo donde las palabras pueden cortar más profundo que las espadas, esta promesa adquiere especial relevancia. Palabras como maldiciones, calumnias y acusaciones, ya sean de humanos o de demonios, no tienen poder final sobre aquellos que están protegidos por la cobertura divina. El aspecto más notable de este versículo es que no se presenta meramente como una promesa temporal, sino como una herencia de los siervos del Señor. Una herencia es algo que legítimamente pertenece a alguien por derecho. No es algo que necesitamos ganar o merecer. Es nuestro simplemente porque somos hijos de Dios. La fuente de esta garantía es inconfundible, y su justicia viene de mí, dice el Señor. Esta es la clave para comprender la naturaleza inquebrantable de esta promesa. No se basa en nuestra propia justicia, que es inestable e imperfecta, sino en la justicia que viene de un poder superior. Esa justicia percibida es lo que nos permite creer en la protección divina. En la práctica,
Este versículo sirve como escudo espiritual en diversas dimensiones. Protege contra ataques físicos, ofreciendo protección sobrenatural durante situaciones peligrosas. Protege contra ataques psicológicos, minimizando los daños causados por palabras ofensivas y acusaciones infundadas. Crea un escudo protector contra daños espirituales, haciendo ineficaces maldiciones y actividades malévolas. La implementación exitosa de esta promesa requiere una fe inquebrantable y una declaración resoluta. Así como David confrontó a Goliat declarando su fe inquebrantable en la protección divina antes de iniciar el combate físico, también nosotros estamos llamados a proclamar esta verdad frente a los desafíos que encontramos. La declaración de esta promesa no es una solución mágica, sino una expresión de nuestra confianza en el carácter y lealtad de Dios. Quinto versículo, Lucas 10, 19. He aquí, os doy poder para pisar serpientes y escorpiones, y todo poder del enemigo, y nada os hará daño. Llegamos al versículo final de los 5 versículos más temidos por las tinieblas, y dentro de él descubrimos una de las declaraciones más directas de Jesús sobre el poder dado a sus seguidores. Este versículo fue pronunciado en un momento particular, cuando los 70 regresaron de su misión evangelística, asombrados por el hecho de que incluso los demonios se postraban ante ellos en el nombre de Jesús. Es digno de notar que Jesús comienza con «He aquí, os doy», una declaración presente y activa. No es una promesa futura, ni una posibilidad que puede o no ocurrir, sino una concesión inmediata de poder. El verbo en presente significa una transferencia continua de poder, en lugar de una única ocurrencia en el pasado. El poder mencionado aquí es exousia, en griego, autoridad delegada. Es el mismo tipo de autoridad que un embajador posee para representar a su país. No es el poder propio, sino la autoridad concedida por alguien más poderoso. Esta distinción es importante porque nos recuerda que no confiamos solo en nuestras propias capacidades, sino en el poder de Cristo. La mención de serpientes y escorpiones tiene un significado dual. En su sentido literal, significa salvaguardia contra amenazas físicas, como lo ejemplificó la vida de Pablo en Malta, donde una víbora lo picó sin causarle daño alguno. En un contexto espiritual, representa la presencia de fuerzas malévolas y sus manifestaciones. Desde el inicio, la serpiente fue asociada al engaño, mientras que el escorpión es visto como símbolo de poder para causar dolor. Sin embargo, Jesús va más allá de estos símbolos específicos al agregar «y toda la fuerza del enemigo». Esta es una declaración abarcativa que no deja lagunas ni excepciones. Este dominio abarca cualquier manifestación del poder de las tinieblas, que es concedido a los creyentes. Tiene control total sobre todo el arsenal del oponente. La promesa termina con «nada os hará daño, de ninguna manera». En griego, esto es una doble negativa, enfatizando la absoluta imposibilidad de cualquier daño para aquellos que están en esta autoridad. Esto no implica la ausencia de ataques o intentos por parte del enemigo, sino una promesa de seguridad final y triunfo absoluto. Es importante recordar que esta autoridad fue concedida en el contexto de la misión y la proclamación del reino. Los 70 estaban profundamente involucrados en la expansión del reino de Dios cuando encontraron este poder. Esto implica que la expresión más evidente de este poder ocurre cuando estamos en armonía con los objetivos divinos de salvación y transformación. Esta autoridad no está destinada a ganar o gloria personal. De hecho, Jesús inmediatamente les advierte para que no celebren que los espíritus están bajo su control, sino que sus nombres están registrados en el cielo. El verdadero poder espiritual siempre se dirige hacia Cristo, nunca hacia el ser humano. Uso práctico de los versículos en la guerra espiritual. Una comprensión profunda de los 5 versículos que examinamos se vuelve verdaderamente impactante cuando aprendemos a aplicarlos en nuestras luchas diarias. Similar a un guerrero hábil que no solo posee conocimiento de sus armas,
sino que también entiende el momento preciso y el método de su uso, debemos cultivar el discernimiento y la sabiduría en la aplicación de estos principios bíblicos. Así como Jesús respondió a cada tentación en el desierto con el versículo apropiado para ese momento específico, el Espíritu Divino nos guía para elegir la palabra correcta en el momento adecuado. Esto requiere una profunda comprensión y conexión con un poder superior. No es una ecuación rígida, sino una danza espiritual guiada por el Espíritu Divino. Es importante recordar que Jesús nunca tuvo que gritarle a los demonios o involucrarse en largas oraciones. Su autoridad derivaba de su profunda conexión con el Padre. De la misma manera, nuestra autoridad espiritual deriva de nuestra conexión con Dios, no del volumen de nuestra voz o de la elocuencia de nuestro discurso. No son solo herramientas para manejar emergencias, sino insights profundos que remodelan nuestra visión de la existencia. Cuando internalizamos completamente la creencia de que todas las armas usadas contra nosotros no tendrán éxito, desarrollamos una mentalidad vencedora que moldea todas nuestras elecciones y respuestas. Hay momentos en que somos llamados a enfrentar con valentía los obstáculos espirituales y momentos en que debemos fortalecer nuestras defensas. La clave es reconocer qué enfoque es adecuado para cada circunstancia específica. Así como un músico perfecciona sus acordes hasta que se convierten en una segunda naturaleza, debemos practicar la afirmación de estas verdades hasta que se conviertan en nuestra reacción instintiva a los ataques del enemigo. Esto requiere autocontrol y determinación, pero los resultados son verdaderamente notables. Un aspecto de la perseverancia que a menudo se olvida es la capacidad de mantener el foco a pesar de las distracciones. El adversario frecuentemente intenta distraernos del conflicto principal, enfocándose en asuntos secundarios y menores. La perseverancia espiritual implica la práctica de permanecer comprometidos con asuntos genuinamente significativos, evitando ser desviado por tácticas irrelevantes. Al examinar los grandes momentos de victoria espiritual en las Escrituras, encontramos un patrón significativo: el poder de la unidad. En el día de Pentecostés, los discípulos estaban todos reunidos en un solo lugar, cuando el poder del Espíritu Santo fue derramado. Esta no fue una unidad meramente física, sino un profundo acuerdo de propósito y corazón. El poder multiplicador de la unidad espiritual se ilustra en la promesa de Jesús en Mateo 18, 19-20. Si dos de vosotros acuerdan en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, eso les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y donde estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Observa que el poder no está simplemente en el número de personas, sino en la calidad de su acuerdo espiritual. En el ámbito de la guerra espiritual, la unidad actúa como un poderoso multiplicador. Independientemente de su nivel de entrenamiento, un soldado siempre corre el riesgo de ser objetivo de enemigos desde varios ángulos. Sin embargo, un equipo bien coordinado puede garantizar la defensa mutua y mejorar sus capacidades ofensivas. De la misma manera, cuando el cuerpo de Cristo funciona en unidad, nuestra eficacia en la guerra espiritual se amplifica significativamente. El adversario comprende este principio de manera eficaz. No es por casualidad que una de sus principales estrategias es dividir para conquistar. Él realiza un esfuerzo incansable para sembrar discordia, sospecha y división entre los creyentes. Las infracciones menores son exageradas, las disparidades doctrinales triviales se transforman en barreras de separación y el orgullo religioso se fomenta para generar divisiones dentro de la comunidad cristiana. La unidad por la cual Jesús oró en Juan 17 no es una uniformidad superficial, sino una profunda armonía arraigada en nuestra identidad compartida como cristianos. Esta unidad va más allá de las denominaciones religiosas, tradiciones y preferencias personales, enfatizando los principios fundamentales de nuestra fe. Cuando alcanzamos un estado de unidad, nuestras palabras y oraciones adquieren un nivel de autoridad
que hace temblar a las tinieblas. El libro de Hechos demuestra el increíble impacto que esta unidad puede tener. La Iglesia primitiva, unida en oración y comunión, presenció demostraciones notables del poder de Dios. Los signos, maravillas y conversiones masivas no fueron el resultado de esfuerzos individuales aislados, sino el resultado de una Iglesia unida, impulsada por un propósito compartido y por una pasión profunda. En la guerra espiritual contemporánea, es crucial reavivar la fuerza de esta unidad. Cuando diferentes iglesias de la ciudad se reúnen en oración, cuando varios ministerios trabajan juntos en lugar de unos contra otros, cuando los creyentes dejan de lado sus pequeñas divergencias para enfocarse en el avance del reino, presenciamos un nivel de autoridad espiritual que raramente se alcanza a través de esfuerzos individuales. Esta unidad se vuelve evidente primero a través de la oración conjunta, cuando los creyentes se unen para interceder, afirmar las promesas de Dios y enfrentar las fuerzas del mal, se crea una energía única y poderosa. A lo largo de la historia de la Iglesia, hay numerosos casos en los que ocurrieron avivamientos y cambios sociales significativos cuando el pueblo de Dios se reunió en oración. ¿Cómo establecer una rutina de declaración? La eficacia de la guerra espiritual no se logra a través de esfuerzos esporádicos, sino a través de una disciplina consistente en la proclamación de la palabra. Similar a cómo un atleta desarrolla fuerza física mediante un entrenamiento consistente, nuestra autoridad espiritual se fortalece a través de una práctica regular y sistemática de declaraciones bíblicas. Esto no es solo una tradición sin sentido, sino un paso crucial en el establecimiento de una base sólida de fe, a través de la compartición y promoción consistente de la verdad. La palabra hebrea haga, muchas veces traducida como meditar, significa literalmente murmurar, hablar suavemente, declarar. Cuando Dios instruyó a Josué a meditar en la ley día y noche, Él estaba prescribiendo más que reflexión silenciosa, estaba ordenando una práctica de declaración constante de la palabra. Este principio continúa siendo crucial para nuestra guerra espiritual hoy. Una rutina de declaración exitosa comienza en las primeras horas de la mañana. Crear un ambiente espiritual positivo y edificante por la mañana marca el tono para el resto del día, ayudándonos a navegar por los desafíos y estresores que surgen en nuestro camino. Como David, quien declaró: «Por la mañana oirás mi voz, oh Señor, por la mañana presentaré ante ti mi oración y vigilaré». Salmos 5, 3. Debemos establecer este patrón de proclamación matinal. La estructura de esta rutina debe consistir en 3 componentes esenciales. Primero, necesitamos establecer nuestra identidad, nuestras creencias, nuestra posición espiritual y la autoridad que se nos ha dado. Segundo, declaraciones de victoria, las promesas específicas de Dios para nuestras circunstancias actuales. Tercero, declaraciones de propósito, nuestra misión y llamado en el reino de Dios. Es importante reconocer que estas declaraciones no son intentos de quebrar las leyes de la naturaleza o realizar hechos sobrenaturales, sino un reflejo del orden natural de las cosas. Son, más bien, un alineamiento deliberado de nuestros pensamientos y creencias con las verdades intemporales encontradas en las enseñanzas de la palabra de Dios. Cada declaración debe ser hecha con el máximo respeto, creencia inquebrantable y total rendición a la autoridad de un poder superior. Al concluir nuestro viaje a través de estos 5 versículos poderosos y sus aplicaciones prácticas, llegamos a una verdad fundamental. El poder que se nos dio en Cristo no es solo para nuestra victoria personal, sino para establecer el reino de Dios en nuestra generación. Las batallas espirituales que enfrentamos hoy son fundamentalmente similares a los desafíos que los primeros cristianos enfrentaron. Las estrategias del enemigo pueden haber evolucionado, pero los principios fundamentales para alcanzar la victoria permanecen inalterados. A través de la intervención divina, de la sangre de Jesús y de la fuerza del Espíritu Santo,
poseemos todas las herramientas necesarias para triunfar. Los 5 versículos que estudiamos, Efesios 6, 17, Apocalipsis 12, 11, 2 Corintios 10, 4:5, Isaías 54, 17 y Lucas 10, 19, forman un arsenal completo para cualquier batalla espiritual que podamos enfrentar. Cada uno ilumina una faceta única de nuestra autoridad en Cristo y colectivamente ofrecen una perspectiva espiritual abarcadora. Recuerda, nuestro triunfo no depende de nuestra propia fuerza o habilidad, sino de la exitosa conclusión de la obra de Cristo. Cuando proclamamos estas verdades bíblicas, no estamos intentando reclamar un triunfo, nos estamos apropiando de un triunfo que ya fue alcanzado en la cruz. La belleza del Evangelio reside en el hecho de que la batalla decisiva ya fue vencida, y nuestra responsabilidad es realizar esta victoria en nuestro entorno inmediato. Al incorporar estas verdades en tu vida diaria, recuerda que la verdadera guerra espiritual no es solo para nuestra seguridad personal, sino también para el crecimiento y la expansión del reino de Dios. Cada triunfo que alcanzamos debe servir como un trampolín para que otros descubran su propia libertad. Como guardianes de estas profundas verdades, estamos obligados no solo a incorporarlas, sino a transmitirlas a la próxima generación. Así como Pablo instruyó a Timoteo para proteger el valioso depósito, tenemos el deber de salvaguardar y transmitir este conocimiento esencial de la guerra espiritual. Que estas verdades no sean solo un conocimiento en tu mente, sino una realidad viva en tu espíritu. Que cada declaración sea hecha con fe inquebrantable, que cada oración sea elevada con creciente confianza, y que cada batalla sea enfrentada con la certeza inquebrantable de la victoria en Cristo. El compromiso final es: aquel que está dentro de ti es mayor que aquel que está en el mundo. 1 Juan 4, 4. Esta no es solo una declaración motivacional, es una realidad verdadera que provoca escalofríos en la espina dorsal. Avanza con confianza, consciente de que posees no solo verdades profundas, sino también la presencia divina de Dios. El camino hacia el éxito está claramente definido. El poder está a tu alcance. La presencia divina siempre está presente para guiarte. Este es el momento oportuno para demostrar coraje inquebrantable, afirmar estas verdades con convicción inquebrantable y testimoniar el establecimiento del reino de Dios durante tu vida. La batalla está en tus manos, la victoria está garantizada, y tú eres parte integrante de este ejército triunfante. Avanza. Terminemos con una oración, buscando la fuerza de Dios mientras caminamos juntos en este triunfo. Padre Celestial, estamos ante ti en nombre de Jesús, agradecidos por la autoridad que nos diste. En nombre de Cristo, expresamos gratitud por el triunfo que ya fue alcanzado sobre las fuerzas de las tinieblas. Señor, al enfrentarnos a desafíos espirituales diarios, que siempre tengamos en mente que tu palabra es nuestra arma poderosa. A través del poder de Jesús, poseemos la capacidad de vencer todas las fuerzas del mal. Fortalece nuestra fe. Recuérdanos seguir la autoridad que nos has concedido y concédenos paz mientras permanecemos firmes en la victoria que ya es nuestra. Estoy agradecido por tu protección, tu guía y tu amor. En nombre de Jesús, oramos. Amén.